Buenos días amigos, bienvenidos a Bananeras Televisión. Voy a proporcionaros las noticias de portada de hoy, jueves, día 23 de mayo de 2024. Empezamos con Mock Diario. Isabel Díaz Ayuso, entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. A Sánchez le diré me gusta la fruta siempre que hable de mi familia. Se ha hecho famosa la expresión me gusta la fruta, que quiere decir hijo de puta, porque Pedro Sánchez se ha metido hasta la saciedad con Isabel Díaz Ayuso, porque ha ganado las elecciones de la Comunidad de Madrid con amplia mayoría absoluta, y esto le disgusta mucho a Pedro Sánchez. Se ha metido con el padre de Isabel Díaz Ayuso, se ha metido con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, se ha metido con la familia de Isabel Díaz Ayuso, que los tribunales no le encontraron pruebas en su contra, hasta que finalmente incluso se ha metido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, que tampoco le han encontrado pruebas judiciales contra él. Y bueno, por eso dice, siempre que hable de su familia, le diré que me gusta la fruta. En realidad es una expresión que, como no se puede decir, porque hay unas determinadas leyes que lo impiden, como no se puede decir las cosas claras y no hay del todo libertad de expresión, cuando Isabel Díaz Ayuso me dice me gusta la fruta, significa eres un hijo de puta. Y esto es lo que se refiere a lo que es Pedro Sánchez, que para muchos Pedro Sánchez realmente es un me gusta la fruta, quiero decir, un hijo de puta. Vamos a Teotihuacán. El presidente de la UEFA sobre Florentino Pérez es un idiota y un racista. Bueno, pues también hay estas rencillas dentro de un mundo de las instituciones del fútbol. La razón. Sánchez se pone la política exterior por Montera. Voz de alarma de exministros socialistas de Exteriores. Moncloa nunca llamó al PP por Ucrania o Israel, sí para pedir apoyo para Begoña Gómez. O sea que la política exterior, Pedro Sánchez le hace como le da la gana, de cualquier manera, o sea, por Montera. Y así es como nos va, porque el plano exterior nos está llevando a España en muy mal lugar. Ha metido la pata en muchas cosas y esto les perjudica mucho a España. El Mundo. El PSOE ve incomprensible que Sumar le deje solo en el Congreso, pero seguirá adelante. La legislatura no depende de esto. Hay varias cosas que Sumar, Yolanda Díaz, los comunistas no están de acuerdo con Pedro Sánchez y no le apoyan. Recientemente con lo de prohibir la prostitución, ahora con el tema de la ley del suelo. Pues la coalición esta es bastante débil. No sé lo que firmaron cuando llegaron a un acuerdo de gobierno, pero es evidente que muchas cosas no están de acuerdo. El debate. Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña tras las europeas. Hay muchas maneras de represaliarse. No olvidéis que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha pedido a las empresas que se posicionen contra Vox, igual que lo han hecho algunas empresas alemanas. ¿Pero qué esconde esto? Pues que las empresas que no hagan caso a Pedro Sánchez como presidente del gobierno tiene un arma, tiene Hacienda. Las empresas que no le apoyen o que no hagan lo que él pide, muy sencillo, les mandan las inspecciones de Hacienda, les buscas defectos, les pones multas y les creas problemas. Esta es la arma que tiene Pedro Sánchez. Por eso, el tema de impuestos, en un país no deberían de haber impuestos, porque lleva a corruptelas, lleva a extorsión, lleva pues a utilizar las instituciones del gobierno como arma para intimidar a las empresas y a los particulares. 20 minutos. Sin fronteras delimitadas por decreto y sin debate. Así será el reconocimiento de Palestina. Esto de reconocer a Palestina y estar contra Israel, fijaos que Palestina es gobernada por Hamas. Hamas es una organización político-militar. Claro, como se habla militar, digamos que es una organización paramilitar. Y el programa político, la ideología política de Hamas es una teocracia islamista.
Es decir, que van a imponer la Sharia como forma de hacer política, como ocurren en algunos países musulmanes como es pues Arabia Saudí o Irán, en la cual no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión. Y las mujeres están muy reprimidas y además, por ejemplo, los homosexuales tampoco se consienten. En estos países, en Palestina, por ejemplo, un homosexual estaría colgado en la grúa en la plaza pública. Una mujer pues no podría ir sin velo. Libertad de expresión no habría. Y este es el tipo de Estado que quiere reconocer Pedro Sánchez. Mientras que Israel es una democracia, se respetan los derechos humanos, hay libertad de expresión, hay mucha diferencia entre Israel y Palestina, pero que se está ocultando mucho lo que en realidad es Palestina. Para que veáis cómo es Pedro Sánchez y los engañados que los tiene a todos. La Gaceta. La Moncloa llamó a los empresarios que se vieron con Milei para pedirles que se pronunciaran a favor del gobierno. Es lo que estaba diciendo antes. Las empresas que no apoyen al gobierno se pueden encontrar que reciben impresiones de Hacienda, multas, expedientes. O sea que Pedro Sánchez puede aprovechar la maquinaria del gobierno para ponerse en contra de las empresas que no la apoyen. O sea que las está coaccionando. Eso a las empresas no hay que meterlas en política. A las empresas no hay que pedirlas que se pronuncien en política. Las empresas están para lo que están, para crear puestos de trabajo, para producir, para dar servicios y no para exponer ideología política. No para decir si está a favor de Pedro Sánchez en vez de Javier Milei. No para decir si son partidarios o no de la Agenda 2030, por ejemplo. Muy mal cuando el gobierno con Pedro Sánchez en esto está haciendo unos tics totalitarios propios de un dictador. Las democracias, los países libres no suelen hacer este tipo de cosas. El diario de Girona, el diario de mi provincia. Estancats els habitatges d'ús turístic a Girona. Estancados las viviendas de uso turístico en Girona. ¿Qué pasa? Que el gobierno, sea de la Generalitat o sea el gobierno de Pedro Sánchez, están metiendo demasiado con el tema de la vivienda. Y ahora, si la gente ya tenía miedo de alquilar, ya no quiere alquilar por tema de ocupas, por el tema de que es el gobierno que fija los precios y no de disponer de unas garantías políticas, los propietarios ya no quieren alquilar. Por esto es tan difícil encontrar alquiler. Y esto ahora además se traslada al turismo. Y esto pues es muy dañoso para la economía del país porque el turismo trae dinero, trae divisas. Y si ahora además pues no se alquilan viviendas para los turistas, para los pocos días o las semanas que se van a quedar los turistas y van a dejar dinero aquí en el país, pues esto es algo de más que se pierde. Y además en el exterior pues llegan las noticias, no se alquila vivienda para turistas, no hay alojamiento para turistas, los hoteles están copados o no hay garantías de que tengas una habitación en un hotel. Este tipo de cosas pues desincentiva el turismo, hace que el turismo de otros países miren hacia otros terceros países donde haya muchísima más libertad. O sea, otra metedura de pata que están metiendo la Generalitat, los ayuntamientos y el gobierno central. Vox Populi. Los servicios de información temen que Israel rompa la colaboración antiterrorista tras el anuncio de Sánchez. Hay que saber que el que mejor sabe de servicios secretos y de inteligencia secreta, pues es Israel. Tienen el Mossad, que es la mejor agencia de inteligencia del mundo, o quizás la segunda de Estados Unidos, o está entre las primeras, junto con el MIT británico. Entonces, en la lucha antiterrorista, porque aquí en Europa han habido, por ejemplo, atentados de la Jihad, el terrorismo islámico, y luego también el terrorismo de ETA, que de momento el terrorismo de ETA ha parado. Son necesarios la colaboración entre la Interpol, los servicios de inteligencia de otros países. Israel es uno de los países más avanzados en este tema. Claro, como se le están tocando demasiado las pelotas por parte de Pedro Sánchez, Israel no va a colaborar en la lucha antiterrorista,
con toda la avanzada tecnología que tiene, y esto no es beneficioso para España. Es otra de las cosas más de las que España sale perdiendo con esta política de Pedro Sánchez de querer ignorar a Israel y reconocer a Palestina. Que Palestina no es, me refiero al pueblo palestino, sino más bien a los que mandan en Palestina, que es una teocracia de organización armada, por no llamarla terrorista. El español, ruptura en el gobierno. Sumar votará no a la ley del suelo que Díaz aprobó en el Consejo de Ministros. Bueno, pues Sumar llegó a unos acuerdos de gobierno y aprobó una serie de cosas y ahora pues va al sentido contrario. Muchos dicen que Yolanda Díaz no va a durar mucho en el gobierno y que Sumar tampoco va a durar mucho, tiene los días contados, igual que con Podemos. Pero bueno, ya que dentro de unos días vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, vamos a ver realmente cuánto respaldo popular tiene Sumar. Es decir, cuánta gente van a votar a Sumar. El plural. El mecanismo de la extrema derecha para alargar sine die la causa de Begoña Gómez. Bueno, pues con los problemas que tiene Pedro Sánchez con su esposa, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, no hay que olvidar que el Plural es el periódico de gobierno, para el periódico del Partido Socialista, igual que Público. Y pues lógico que hable este tipo de noticias en que la culpa de todo lo que sucede con la esposa de Pedro Sánchez es de la ultraderecha, lo que llaman la ultraderecha, cuando aquí en España no hay ultraderecha. El periódico. Una nueva norma obligará a reformar más de 150.000 ascensores en Cataluña. Estas normas de imponer a los ciudadanos están pasando. Cuanto más normas hay, menos libertades hay. 150.000 ascensores en Cataluña. Bueno, en principio los ascensores deberían de funcionar bien, pero y cuando una comunidad no tiene dinero para pagar la reforma del ascensor, ¿qué se hace? Tienen que ser las propias comunidades de vecinos o el propio particular que tenga un ascensor en su casa decidir qué hacen con sus ascensores. Pues otro recorte más a las libertades de este país, de este reino todavía llamado España. El Confidencial. Feijóo sopesa tumbar la ley del suelo y que Sánchez sufra otra derrota en 48 horas. La ley del suelo. En España falta vivienda y tiene que haber suelo liberado para que se puedan construir viviendas. Aunque la construcción de viviendas cada vez se va a poner más difícil porque cada vez más normativas, más impedimentos, más impuestos. Ahora, por ejemplo, de lo de no sé qué de la eficiencia energética de la Agenda 2030, de una ley que ha aprobado el Parlamento Europeo, no sé si es la ley verde, el Pacto Verde, no sé qué ley. O sea, leyes de Agenda 2030 que ha aprobado el Partido Socialista junto con el Partido Popular. Y pues ahora con todas estas historias las constructoras no se van a ver animadas a construir más viviendas a pesar de que liberen un suelo. Claro, hay mucha demanda de vivienda y puede que sea un negocio que ven lo que de algo, pero las políticas que se están haciendo cada vez desaniman más a que empresas pues se dediquen a la construcción, por ejemplo, porque le ponen todo tipo de trabas y las empresas, la economía no pueden funcionar de esta manera. Es uno de los fallos que hay que corregir en esta sociedad. El Público. El gobierno da por hecho que una segunda oleada de países europeos reconocerán el Estado palestino tras las elecciones. Yo dudo mucho que estos países europeos vayan a reconocer a Palestina, porque como os he dicho, en Palestina gobierna Hamas, una organización político-militar, es decir, que tiene armas, que propugna una teocracia islamista. Una teocracia que significa que se va a imponer la Sharia como norma política. Y por tanto no habrá libertad de expresión, las mujeres no serán libres, los homosexuales, las lesbianas, los binarios y los transexuales pues tampoco
lo van a tener bien aquí, porque estos se los van a perseguir, se los van a matar, los van a colgar. O sea que lo de que propone Palestina es un tipo de sociedad más propio de la tenebrosa Edad Media. Y Israel es un país libre, es un país democrático, es un país donde se respetan los derechos humanos. Y por tanto yo no creo que la inmensa mayoría de Europa se pongan en contra de Israel y reconozcan al Estado palestino. Porque en estos momentos reconocer al Estado palestino significa estar expresamente en contra de Israel. Pero esto lo dice público. Que habrá una oleada de países que se van a adherir en lo reconocer el Estado palestino. Esto lo dice público el diario de Pedro Sánchez, lo cual no puede ser verdad todo lo que aquí se publique. El País. La invasión de Gaza resulta el olvidado reconocimiento de Palestina. Bueno, la invasión de Gaza. No hay que olvidar que en octubre del año pasado, pues, por parte de Hamas, entraron en Israel y mataron a 1000 personas. Además, secuestraron. En estos momentos hay, no sé si unos entre 130 secuestrados en Palestina, israelíes secuestrados que están en manos de Hamas. Y por tanto, pues, lógico que se reconozca el conflicto que hay entre Israel y Palestina, pero de esto a reconocer que Palestina debe ser un Estado, esto no es un momento de hablar de este tipo de cosas. El diario Punes, que también es el diario del Partido Socialista. El reconocimiento de Palestina mete presión a la Unión Europea y solivianta a Israel. No sé en qué va a soliviantar a Israel, pero desde luego los estados que reconozcan a Palestina van a quedar muy mal, porque Israel tiene mucha influencia internacional en todos los ámbitos. No hace poco que estaba hablando pues que Israel no va a colaborar en la lucha antiterrorista de España. Y esto no nos favorece, no nos beneficia. Y por otro lado, ¿qué países reconocen? De momento, Irlanda y Noruega. Pero no hay que olvidar que Irlanda, el gobierno actual de Irlanda es muy Agenda 2030, es muy en la línea de Pedro Sánchez. Aunque en otras políticas, por ejemplo, las políticas fiscales las tiene muy rebajadas. Y Noruega, pues, la tontería de los países nórdicos de acoger y acoger, y ahora se han arrepentido y pues tienen serios problemas de delincuencia, de inseguridad, de malestar, gracias a hacer tan buenos políticas tan buenistas que al final es cierto esto de que el buenismo mata y les está ocurriendo a estos países nórdicos, pero Noruega de manera especial sigue con esta tontería reconociendo a Palestina cuando la inmensa mayoría de los países europeos pues no la reconoce. El diario digital, Libertad Digital. La UCO finaliza el bloqueo de 170 móviles, ordenadores, discos duros y pendrives incautados a la cama Codo. Pues la UCO es la unidad de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Están investigando los móviles, los ordenadores, los discos duros y los pendrives que han sido cogidos para investigar de qué va el tema este de las corruptelas de la trama Codo que salpica muy buena parte del gobierno español y del propio Pedro Sánchez. Europa Press. Sánchez anuncia el reconocimiento de Palestina el próximo 28 de mayo como acto de paz, justicia y coherencia. Bueno, ya me vas a decir qué paz, justicia y coherencia hay en un país donde gobiernan los que las mujeres pues no pueden vestirse de manera libre, no pueden estudiar, tienen que estar sometidos al hombre porque lo impone la Sharia. ¿Qué acto de paz, justicia o coherencia hay en un país en donde los homosexuales, los transexuales, las lesbianas van a ser perseguidos, colgados o en definitiva matados? ¿Qué tipo de coherencia, qué acto de paz hay todo esto? Porque Pedro Sánchez utiliza muy buenas palabras, pero no lo expone todo, la realidad de todo no lo expone. Ya solo los palestinos lo están pasando muy mal, pero esto es culpa de los políticos que los dirigen. Y no hay que olvidar que
Israel tiene armas nucleares y si ellos quisieran, toda la franja de Gaza, como un par de bombas nucleares de las pequeñas, las podían dejar todo arrasado. Pero no la utiliza y además tiene unos 130 rehenes que mientras no sean liberados, me temo que la guerra de Israel en Gaza no va a parar. La vanguardia. España se alía con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina. Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina, pero ¿cuántos países hay en Europa? Hay muchísimos más y no lo reconocen. Además saben que no es el momento. El tema de Palestina e Israel ya se habló porque ya hace muchas décadas que dura, unos 70 años o más. Y bueno, entre la parte palestina y la parte de Israel llegaron a un acuerdo de reconocer los dos estados. Jerusalén capital, una parte de Jerusalén para Israel, otra parte para los palestinos. Los acuerdos de Camp David y todo esto, pero se frustraron. Esto no quiere decir que más adelante pues, se pueda volver a reanudar estos acuerdos a los que llegaron cuando se termina la guerra de Gaza. Pero para mí que la guerra de Gaza no va a terminar hasta que no se liberen todos los rehenes israelíes que tienen retenidos jamás. Por tanto, no es momento ahora de hablar de reconocer al Estado palestino. El ABC. El gobierno retira la ley del suelo para evitar que el Congreso tumbe dos leyes en una semana. Ya Pedro Sánchez está harto de que sus leyes no les hagan adelante. La ley del suelo y la ley de prohibir la prostitución. Ahora pasamos a las noticias económicas. Vamos a ver, el economista, Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la declaración del IVA a los autónomos. Bueno, lo de la fiscalía, lo de Hacienda, lo de los autónomos, cada vez ha ido a peor. Hacía muchos años, hace décadas, se tenía la estimación objetiva singular, en la que se declaraba según pues lo que generabas. Aunque claro, todos los autónomos una parte la hacen en negro, para tener unas ganancias extras y la otra parte porque hay que cumplir con la ley y más o menos se lo montan pues estimación objetiva singular, es decir, lo que declaraban ganar. Luego se pusieron los módulos, el sistema de módulos. Un autónomo ganara, por ejemplo, al mes el equivalente a 2.000 euros o a 20.000 euros o a 2 millones de euros, pagaba exactamente lo mismo. Los mismos unos impuestos fijos. Y esto era el sistema de módulos que finalmente Zapatero eliminó. Porque cuando Zapatero dijo que de las facturas de una autónoma a una empresa, la empresa tenía que retener el 3% de la factura, entonces el gobierno Zapatero ya sabía realmente lo que estaba facturando el autónomo y le obligaba a pagar según esta facturación. Entonces lo de los módulos ya se fue a tomar por el culo. Y ahora pues están hablando de otra reforma fiscal que yo no sé de qué va, pero siempre la tendencia ha sido a por peor. Cada vez subir más los impuestos a los autónomos, que son los que realmente están trabajando. Pero aquí hay mucha gente en España que tienen que mamar del gobierno. Ayudas de no sé qué, subvenciones de no sé qué, despilfarros de no sé qué. El gobierno tiene que ir sacando dinero y lo tiene que ir sacando de quien trabaja, que son los autónomos, o de los que tienen empresas, y también de los que tienen patrimonio. 5 días. El número de ultrarricos en el mundo creció un 4,2 en 2023. En España hay casi 12.000 personas con una fortuna superior a los 30 millones de dólares, sin contar su vivienda personal, un 1,7 más que en 2022. En el mundo cada vez hay más ricos, se ha incrementado el número de ricos, ¿de acuerdo? Que es una minoría irrisoria. Pero tampoco hay que olvidar que al mismo tiempo se ha incrementado muchísimo más, y esto de manera exponencial, estando de una manera muy grande el número de pobres. Es verdad que hay más ricos, pero el número de pobres lo hay muchísimos más, y además aún más pobres. Y esta es la contradicción. Pasamos ahora a las noticias rosas, las noticias del corazón.
Lecturas. Pilar Eire revela la situación límite que vive el príncipe Guillermo y que Sington trata de ocultar. Yo no sé qué está pasando con la familia real británica, que si el rey Carlos III tiene un cáncer, que si la esposa de príncipe Guillermo, Kate Middleton tiene también cáncer, y en fin, la familia real está preocupada por los problemas de salud, pero claro, lo oculta ante la opinión pública, yo no sé por qué. No se tendría que tener que ocultar nada, porque si el rey está enfermo, abdique y el príncipe Guillermo, pues toma testigo y pasa a ser el rey de Inglaterra. O si no, pues hay mucha familia real, pues para acceder a otro de Inglaterra. Tenemos también al príncipe Harry, la que está casada con Meghan Markle, la mulata esta norteamericana. O bien tenemos los hijos de Sarah Ferguson, es decir, los hijos del príncipe Andrés de Inglaterra o el príncipe Eduardo de Inglaterra, que son los hermanos del rey Carlos III. Y luego por parte de la fallecida reina Isabel II, pues también tenía su hermana Margarita y la princesa Ana también, que también tienen hijos, o sea que sobran miembros para acceder al trono de Inglaterra si cualquiera de los que hay tuviera problemas. Pero bueno, esto lo está ocultando Kensington, supongo que la casa del rey de Inglaterra, por así decirlo. La semana. El plan de la corona danesa, con motivo del cumpleaños de Federico, pone contra las cuerdas a Marie en Dinamarca. El rey de Dinamarca, no me acuerdo el nombre, es una persona bastante escandalosa. Hace unos días salió en uno de los palacios de Dinamarca ondeando la bandera de Palestina. Y esto que el gobierno de Dinamarca ha iniciado unas nuevas políticas que pone freno a la inmigración y que busca expulsar a la inmigración ilegal. Bueno, pues con lo de Mari, parece que la realeza, pues arroja aviso que ya tenía la realeza de hace siglos, que una cosa es la persona con la que te casas, la persona que pasará a ser reina, o que es princesa de Gales, de Asturias, o como lo llamen, la que es la princesa que se casa, la que está casada con el heredero, y pues las amantes, de las que también les salen los bastardos. Suelen ser bastante puteros los de la realeza, igual que los de la aristocracia, igual que la gente de dinero que en general suelen ser bastante puteros y no se suelen privar de los placeres mundanos, que mejor placer que la mujer, una mujer que sea hermosa. De esto tampoco se privan los muy listos. Pronto, Arcano, rapero y concursante de Supervivientes, su desconocida vida. Yo no conozco a este tal Arcano, que se dice que es rapero, que es cantante y que ha participado en el programa Supervivientes, porque este tipo de cosas no lo sigo demasiado, pero bueno, una noticia más en la revista Fotilla pronto. Y ahora, a terminar, vamos con Hola. El Palacio de Liria volverá a ser escenario de una gran celebración. El bautizo del hijo de los condes de Osorno. Bueno, aquí en España hay aristocracia y los condes de Osorno no los conozco. El Palacio de Liria, y sí que sé qué palacio es el palacio de los duques de Alba. El ducado de Alba es uno de los más prestigiosos de España. Ya hace unos cuantos años que falleció Cayetana de Alba, la duquesa de Alba, y el Palacio de Liria es el palacio que tienen en Madrid, aunque tienen palacios en diversas partes de España. Pues bueno, pues aprovechen su palacio para el bautizo del hijo de los condes de Osorno. El Palacio de Liria es un palacio muy bonito, claro, tiene muchos gastos de mantenimiento, y últimamente el duque de Alba lo ha abierto para que lo visite el público como si fuera un museo. Y claro, tienes que pagar por visitar un museo. Pues de esta manera recauda para mantenimiento del Palacio de Liria, porque los aristócratas ya no viven tanto de las rentas de sus súbditos, que ya no tienen súbditos. Los aristócratas de la actualidad viven pues
de sus empresas, si es que las tienen. Y su patrimonio aristocrático, como muchas veces son fincas y palacios, pues a veces no llega suficiente para costearlo y tienen que buscar nuevas líneas de negocio, como por ejemplo celebrar un bautizo en el Palacio de Liria. Supongo que pagarán por la exclusiva o por la fiesta que tengan que hacer de catering, de atender a los invitados, pues que puedan picar algo o que puedan comer algo o beber algo. Bueno, y para terminar las noticias de hoy, vayamos con el refrán catalán. El refrán catalán de hoy es el diner no ve dormit, traducido al español. El dinero no viene durmiendo. Esto quiere decir que para tener dinero hay que trabajar, hay que arriesgarse. El dinero no viene dormido. Es otra manera de decir que el dinero no cae del cielo. El diner no ve dormit, refrán catalán. Los catalanes te recuerdan, la sabiduría catalana te recuerda que el dinero hay que hacerlo trabajando, que no viene del cielo y no viene de cualquier manera. Puede que venga de la lotería, pero esto es una excepción. El que quiera hacer dinero tiene que trabajar, tiene que ahorrar, tiene que trabajar y ahorrar mucho, incluso arriesgarse. Inviertes en un negocio, mucho dinero de tus ahorros, de tu esfuerzo, y te puede ir muy bien y ganar mucho más. O perder, pero siempre trabajando se hace dinero. Bueno, amigos, que tengáis muy buen día y hasta las próximas noticias. Adiós.